¿Conoció usted al señor José Antonio Graña Miró Quesada? No lo conozco. ¿Al señor Jorge Barata Simoes? No lo conozco, solo por la prensa ahora. ¿Al señor Juan Manuel Lambari Hierro? No lo conozco. ¿Usted no participó en la suscripción del contrato con el representante del consorcio en su condición de integrante del comité especial? No, porque ese ya es un tema ajeno al comité. El comité no hace la suscripción del contrato. No lo hace. Gracias, presidente. Gracias, congresista Mulder. Congresista Gino Costa. Gracias, presidenta. Tengo algunas preguntas adicionales que hacerle a nuestro invitado. La relación entre Cuba y Luyo, usted dice que Cornejo no conocía a Luyo, pero Cuba sí tenía una larga relación con él y con usted también. Esa relación incluye, ¿no es cierto?, el paso de ustedes tres por Protransporte. Gracias. ¿Algún otro de los amigos, digamos, o colegas de Cornejo participan también en Protransporte en esa época entre el 2007 y el 2009 o son ustedes tres? No. Y aquí es muy importante aclarar que de transportes también de Protransportes de la Municipalidad de Lima también pasa a trabajar al Ministerio de Transportes ahora en el tren el señor Miguel Navarro. ¿Miguel? Navarro, que es uno de los que está pues lamentablemente privado de libertad y que aparece con su nombre según la prensa de haber abierto una offshore. Navarro, Portugal. Entonces, sobre ese caso también lo conocí yo en Protransportes a él y lo volví a ver en el Ministerio de Transportes y ahí también, como lo conozco más cercanamente a Enrique Cornejo, yo diría que tampoco lo conocía Cornejo al señor Navarro desde antes. ¿Pero quién lo lleva? Lo lleva Cuba. Pero, perdón, ¿me Es permite? que, yo le hice varias preguntas y usted me contestaba que no podía especular. Pero eso que está diciendo ahora, que es un tercero conoce a un cuarto, eso es una especulación también, ¿no? No es una realidad, congresista, porque lo real es que este señor pasó a ser funcionario del Ministerio de Transportes. No, yo lo he conocido en Transportes. Perdón, en Protransporte lo he conocido. A Navarro. Y lo he vuelto a encontrar en el Ministerio de Transportes. Esa es una realidad. O sea que se puede decir que el grupo, digamos, de amigos del exministro Cornejo, que pasan por Protransporte, pasan juntos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Diríamos que de ese grupo serían solamente Cuba y yo. Cuba y usted. Así seríamos los que conocíamos a Enrique Pero Luyo Cornejo. también pasa a Transporte. Ah, sí, pero no era amigo de Enrique Cornejo. Ya. Y Navarro también pasa a Transporte. Pero no era amigo de Enrique Cornejo. Y tampoco de ustedes. O sea, en Protransporte, digamos, usted tiene como amigo a Cuba, no tiene como amigo a Navarro, no tiene como amigo a Luyo. No, pues son compañeros de trabajo. Por eso... Son compañeros de trabajo. Sí. Pero usted como grupo no siente que pasan juntos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es una casualidad. Yo creo que sí, al contrario. Pasan como grupo. Claro. Ya, lo que está diciendo es que quien no lo conocía era Cornejo. Cornejo solo conocía a Cuba y a usted. Así es. Y lógicamente... Pero ¿por qué pasan juntos entonces? Porque son parte del grupo de Cuba. A quien sí conocía. O el grupo Cornejo, no lo sabemos. Pero yo dije, quien me designó a mí como miembro del comité fue el señor Jorge Menacho, que es el secretario, y que era lógicamente gente de confianza del ministro Cornejo. Esa es la situación. De acuerdo. Ahora, este señor Navarro no es uno de los condecorados por Cornejo, ¿no es cierto? Cornejo lo condecora a usted, lo condecora a Luyo, lo condecora a Cuba, condecora a todos los integrantes de los comités de adjudicación de la línea 1, del tramo 1 y el tramo 2 del Metro de Lima. Y ¿correcto? algunos otros funcionarios, ¿no?
como Plasencia. Claro. Pero no muchos más, eso es, ¿no? ¿O hay más? Prácticamente los que tuvieron que ver con el trabajo del tren eléctrico. ¿Condecora a Ceballos, por ejemplo, a Juan Carlos Ceballos? ¿Y por qué la condecoración? Yo diría... ¿Lo condecora Ceballos? Ceballos no lo conozco. Juan Carlos Ceballos, de Ocitlán. No. No, él no. No sé si lo ha condecorado, pero no lo advierto. A Ceballos nunca lo he visto, no lo conozco. Pero lo que quería aclarar es que, en realidad, yo pienso que nos condecoran porque se hizo un trabajo, digamos, rápido y se logró la hazaña de que pueda ya montarse el trabajo de un tren eléctrico en Lima, que es lógicamente la primera experiencia histórica en el Perú. Ya el Perú se había quedado atrasado mucho tiempo, 25 años ahí tirado. Usted, a Navarro no se le condecora, ¿no? ¿Perdón? A Navarro no se le condecora. ¿Usted recuerda si se le condecora a él? ¿Es parte del grupo? Me parece que sí, me parece parte que del sí, grupo. me parece que ¿Y sí. qué rol tenía Navarro? Bueno, en el ministerio ya. Navarro era en principio el asesor de Cuba. Asesor de Cuba. Así es. Y ese era su trabajo. También de confianza. Del viceministerio. También de confianza, no era un especialista, digamos, en los temas. De confianza. confianza. Entonces yo lo que pienso es que Cuba, que fue gerente general en Protransportes y no nos vio trabajar, probablemente haya influido para que vaya un grupo de los que él consideraba que era gente capaz, ¿no? Y él es parte del grupo que también apoyan a Cornejo en la preparación del plan bicentenario. Así es, porque entiendo que Enrique Cornejo se vio complacido porque hicimos un trabajo correcto, digamos, en el sentido de lograr el objetivo, cuál es que la licitación salga y que esté ya la obra concluida. Entonces, es un porotazo, por cierto, el tren eléctrico. Alguien puede ver las sombras que hoy han derivado en las cosas que ustedes están investigando, pero como obra, yo pienso que es lo mejor. Navarro aparece como propietario de la offshore. Así es. Donde se descubre el depósito del dinero para Cuba. Eso me entero por los periódicos. Y Luyo, ¿no? Ya. Entonces, digamos, si nos atenemos a la información que existe, ¿usted sabe si Navarro, cuál es la situación de Navarro? Sí, por la prensa, sé que está preso. Navarro es uno de los que también... Y es uno de los que aparece con una empresa offshore. Ya, tiene el 27.5 del offshore donde se recibe esta coima, ¿no es cierto? Y está preso con Luyo y con Cuba. Así es. Digamos, si Odebrecht tuvo que sobornar, además de Cuba, parece que soborna por lo menos integrantes de los comités. Y en ese sentido, Luyo integra el segundo comité con usted, ¿no es cierto? El comité para el tramo 2. Sí. ¿Usted cree que, digamos, para inclinar la toma de decisiones bastaba contar con el respaldo de uno de los 3 miembros del comité? ¿O se requería por lo menos contar con 2 de los 3 miembros del comité? Claro, una mayoría en realidad. Y entonces usted sostiene no haber sido coimeado en el tramo 2. ¿Podría haber sido coimeada la señora Mariela Huerta? Desconozco, todo eso me he enterado yo por la prensa. Congresista Acosta, una interrupción le pide el congresista Castro. Sí, con todo gusto. Usted nos ha estado indicando de que hay una fuente de poder de Cubas, de Luyo, absolutamente desproporcionada, e indica que ha tenido que venir de arriba alguien más, porque es lo lógico, ¿no? Dentro de la estructura lógica, el Estado tiene determinados niveles y ¿podría aclararnos un poco más ese panorama? Bueno, ya repito, eso es especulación y en ese sentido he precisado al congresista Mulder
que lo de arriba puede significar pues el primer ministro, el presidente de la República, o quién sabe, algún amigo de ellos, ¿no? Pero no digo que son. Pero no podría ser un amigo de ellos, porque los que tienen... Aquí el problema es de poder de decisión. Claro. Hay una estructura orgánica en el Estado que usted no puede hacer lo que el de arriba no le dice. Entonces, dentro de esa estructura lógica es lo que podría estar usted... No es especulación, Sí, pero, porque hay una estructura orgánica que hay que respetarla. Claro. Y si alguien está vulnerando la ley, los términos de referencia, lo que hemos estado hablando hace un momento de las especializaciones, alguien está digitando eso. Claro. Alguien dijo que esto se disponga. Si yo quiero manejar las cosas, es lógico, tengo que poner a personas que más o menos se alineen dentro de la concepción de la estructura del Estado, ¿no? Sobre eso es lo que queremos que nos aclare. Sobre eso le decía, mi espíritu es el afán de colaborar y que ustedes vayan profundizando la investigación. Lo que yo he dicho es que lo concreto es que al final hay una relación entre Cuba, Luyo y Odebrecht, ¿no? Y yo lo que siempre me he preguntado, ¿y de dónde salió tanto poder de Cuba? Y entonces en ese sentido digo, por sí solo, pues, ¿quién lo conocía? ¿Cómo podía manejar a Odebrecht? Ni a ninguna otra empresa. Entonces, yo creo que ahora veo que las cosas se van aclarando en la medida que van avanzando las investigaciones. De lo que he leído últimamente en la prensa es que en el viaje que ha hecho el fiscal a Brasil y ha entrevistado al propio Odebrecht, él ha dicho que ha dado dinero a los partidos políticos. Entonces, yo creo que hay que investigar un poco más profundamente. Sí, pues porque aquí el Estado obedece a una estructura. A Cubas es indudable que usted que está bajo Cubas no le puede ordenar algo. Que las órdenes vienen de arriba, ¿no? Usted nos ha dicho que tiene un sentido común y creo que el sentido común nos indica eso. Nadie obedece órdenes el de abajo, no va a venir el portero aquí a ordenar pues a la presidencia del Congreso, ¿no? Efectivamente. Entonces, más o menos es en esa idea cómo funcionaba la estructura del Estado en todo caso, desde de la ubicación de donde estaba usted, indíquenos quiénes venían hacia arriba. Bueno, encima del viceministro Cuba está pues el ministro Enrique Cornejo, encima de él está el primer ministro, encima de él está el presidente de la República. El presidente del Consejo de Ministros, ¿quién era? El presidente del Consejo de Ministros, bueno, la memoria me falla, pero es evidente que eso se puede encontrar fácilmente, ¿no? Luego el presidente de la República, ¿no? ¿Quién es el presidente en todo caso? Bueno, el presidente era Alan García, pero no digo que ellos sean los culpables, ¿no? Estamos hablando de una estructura orgánica. Orgánica administrativa. Congresista Costa. Para concluir con este punto, antes de regresar a las preguntas que tenía, usted ha mencionado que, digamos, en esa estructura hacia arriba, además del presidente y el primer ministro, podría tratarse de un amigo, ¿no? ¿Usted tiene a alguien en mente cuando dice un amigo o del presidente o del premier, digamos? ¿Lo dice por decir o porque usted mismo cree que podría haber una persona que usted conoce que podría haber sido la que tendría sobre ellos, digamos, porque usted lo que dice es alguien tiene que haber empoderado a Cuba, ¿no? Y usted, quizá por su amistad con Cornejo, dice yo no creo que sea Cornejo, no lo ha dicho con esas palabras, pero lo que nos dice es podría ser Cornejo, pero podría también ser alguien por encima de Cornejo, no necesariamente tendría que ser Cornejo, así como Cuba no estaba en la cadena de mando, ¿no? Podría ser también que, digamos, quien empodera a Cuba no es necesariamente el ministro, sino alguien por encima. Entonces ha mencionado el premier, el presidente de la República o un amigo. ¿Tiene en mente a alguien? Bueno, yo simplemente lo que he hecho es tender las variables y alternativas posibles que pueden darse. Entonces en ellos puede ser pues que sea un amigo de ¿quién? Un amigo del ministro, un amigo del primer ministro, un amigo del presidente.
Por eso mismo, Todo eso es especulación. es especulación, no tiene a nadie en mente para ayudar a la comisión, digamos, en su labor de... Desconozco, por eso es que aliento y celebro que ustedes sigan investigando para poder encontrar eso precisamente. Si me pide, presidente, una interrupción, el congresista Castro. Solo para que precise en todo caso, esta situación circunstancial o lo que fuere, ¿en qué trate de memorizar en qué momento fue? ¿En qué el tiempo, el año, el mes, para tener una idea cercana? ¿Qué hecho, congresista? ¿No le he captado? Sobre justamente usted nos está hablando sobre esta decisión que se tomó en ese momento donde Cubas deja una serie de, digamos, las dudas que hoy estamos reconstruyendo de abajo. Digamos, usted, Cubas, ministro, presidente del Consejo de Ministros, presidente, más o menos en qué periodo fue, o sea, más o menos en qué años. Bueno, estoy haciendo la retrospectiva en función de los periódicos. Aparece pues en la noticia que Odebrecht había girado en una cuenta de fulano. Entonces, y ese fulano resulta siendo Luyo, Cuba. Entonces, yo me pregunto, ¿y en base a qué obedece Odebrecht a estos señores? Por sí solos tenían poder como para hacer esas cosas. Sigo especulando y digo, ¿y cuándo ocurrió esto? A partir de que sale la noticia y respecto de la etapa en que se hace el tren, pues. Claro, señora presidenta, por intermedio de usted, es cierto, ahora ya es noticia, pero esos sucesos, ¿en qué periodo aproximadamente han sido? Para, de acuerdo a eso, ir precisando los niveles hacia arriba, ¿no? Le ruego, para no caer en equivocaciones, me diga qué sucesos. No, el suceso del que está hablándose en este momento, en el caso de, porque usted habla de los términos de referencia, se entregó la obra, se fue a un lugar, etcétera. Hoy lo que se está hablando en los medios de comunicación, hoy tenemos un resultado final, ¿no es cierto? Que se sabe que hay una coima, que hay personajes, todo esto. Claro. Ese suceso ha tenido un momento, meses, días o un año, 2 años, ese periodo de que usted tiene que conocerlo, porque usted es el único que puede ubicarse espacialmente en el tiempo y en el espacio, puede ubicar ese suceso. Nosotros no lo conocemos. Estamos yendo nosotros al resultado. Queremos saber, de acuerdo a su percepción, su lógica, su sentido común en todo caso, y también no es solamente sentido común, sino que nos ubique espacialmente. ¿En qué momento debe haber sucedido esta situación? Por eso es importante que se parta de una premisa, el saber en qué momento ocurrió ese suceso. ¿Y ese suceso a qué nos está refiriendo? ¿La coima? Le repito, congresista. Perdón, es que aquí hay, yo creo que 3 presidentes del Consejo. Para ayudar a entender quizá el periodo de segundos es el 2009, el 2010 y el primer semestre del 2011. En diciembre del 2009 se adjudica la buena pro del tramo 1 y me parece que es en abril del 2011 que se adjudica la buena pro del tramo 2. O sea que es ese periodo que coincide con la gestión del ministro Enrique Cornejo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es ese periodo. Y ahí en ese periodo hay un presidente, pero hay varios primeros ministros. Claro. Entonces, perdón, en todo caso, ya precisando eso, ¿quiénes han sido los primeros ministros en ese momento? Si ustedes me ayudan con la memoria, sería ideal. En el año 2011, cuando terminaba el presidente Alan García, ¿quién era el primer ministro? Si me ayudan con la memoria. Yo trabajaba en sector privado, muy poco estaba vinculado a la política, lo que sí. Bueno, de todas maneras será motivo, como está precisando aquí el congresista Acosta, de averiguar dentro de ese periodo, 2009, parece que 2009 al 2011. 11, sí. Parece que tiene temor, usted se acuerda bien, sino que no quiere indicarnos. Yo lo estoy pidiendo a usted igual que yo. Congresistas, para evitar el diálogo y para, en todo caso, refrescar la memoria de nuestro invitado, el primer ministro del 14 de diciembre del 2008 al 11 de julio del 2009 fue el señor Yehude Simons Munaro. Del 11 de julio del 2009 al 14 de septiembre del 2010, el señor Javier Velázquez Quesquén.
Del 14 de marzo del 2010 al 18 de marzo del 2011, el señor José Antonio Chang, y del 13 de marzo del 2011 al 28 de julio del 2011, la señora Rosario Fernández. Fíjese, en tan poco tiempo tantos cambios, pues eso nos falla la memoria, pues. Congresista Costa. Gracias, Presidenta. Entonces, y lo que yo estaba diciendo, Presidente, era que ya se ha identificado que uno de los miembros del comité que otorga la buena pro para el tramo 2 recibió sobornos, y ese es el señor Luyo. Y los otros miembros del comité eran el señor Munive, que sostiene no haber recibido sobornos, y la señora Mariela Huerta. Sí. Está bien. Congresista Costa, si me permite también una precisión, es cierto, y para comentar lo que acaba de decir nuestro invitado, hubieron muchos cambios en los premieratos, pero él se mantuvo inamovible. Claro. Continúe, congresista Claro. Costa. ¿Quién, perdón? No, usted, digamos, la primera pregunta que le hice yo era que Yo- me sorprendía que usted hubiera podido mantenerse en el comité y haber integrado además los dos comités. Ah, ya, perfecto. Lo que da cuenta pues de la Está bien. relación de confianza de usted con el señor Cuba y con el señor Cornejo, con ambos. ¿Con quién diría usted que tiene más confianza? Yo añadiría ahí pues al señor Jorge Menacho. Con Jorge Menacho también. Muy bien, entonces, regresando a los miembros del comité y la buena pro para el tramo 2, ¿usted qué cosa nos podría decir sobre la señora Mariela Huerta, de su relación con ella? Un comportamiento normal, señor congresista. Nada que me haya llamado la atención en el sentido de que estuviera caminando mal. Ninguna sospecha, digamos, sobre sus criterios al interior del comité. O sea, No. ¿podría ella haber, siente usted que de su comportamiento podría haber tenido una actitud que sesgara su decisión a favor de Odebrecht? No, nada he percibido de esas cosas. En el caso del comité que otorgó la buena pro para el tramo 1, usted también era miembro de ese. Así es. Ahí tuvimos a Barrantes primero como presidente y luego a Magdalena Bravo. ¿Por qué Barrantes dura poco o recuerda usted por qué lo cambian a Barrantes? Sí, cómo no, porque cuando nos instalamos por primera vez lo conocí y en breve tiempo salió, porque él renunció y renunció por razones de salud. Porque él tampoco es condecorado, ¿no? Y ya no, pues porque prácticamente no entró al proceso. Ya, y es reemplazado por Magdalena Bravo. Así es. ¿Y qué opinión tiene usted sobre el rol que ella jugó? Ella asumió la presidencia que dejó vacante Efectivamente. Barrantes. Así es. ¿Qué opinión tengo de ella? Altamente positivo, altamente técnica, muy entendida en estos temas de licitación y concursos. Ella era de profesión ingeniera, es de profesión ingeniera y de muchos años de trabajo en Provías. Y como repito, Provías es donde todo el tiempo la gente está viendo licitaciones y concursos. Y Santiago Chau, igual también. En el mismo ritmo, un excelente técnico, entendido en estas materias, funcionario de larga data en Provía. O sea, ninguno de los dos, digamos, ni Bravo ni Chau, eran conocidos amigos de Cuba o del ministro Cornejo. Ni tampoco mío, los conocimos ahí O precisamente. sea, el único, digamos, de confianza en ese comité es usted. Así es. Y en el otro comité, el único de confianza, bueno, ahí estaba Luyo, que era de parte del grupo. Mariela Huerta era más bien profesional, digamos. Claro. ¿Provías también? No, ella venía de ProTransportes. Del grupo de ustedes. No era del grupo, pero sí era conocida ahí, pues, ¿no? O sea, trabajaron juntos ahí. Así es, eso es cierto. Y en cuanto a qué opinión tengo de ella, nada que me pueda llevar a una sospecha de algo negativo. Y precisar que en realidad ahí el técnico realmente en estos temas era Luyo.
Luyo era el tema. Y repito, Mariela Huertas como Luyo no eran, digamos, de la intimidad, no tanto como intimidad, sino de la cercanía al ministro Cornejo. En todo caso, en ese comité yo era el que más ligado estaba al ministro Cornejo.